bienvenido a mi canal Lanas de Arcoiris y el día de hoy te voy a enseñar a tejer estos grannies con efecto 3D. Ya estamos listos. Vamos a comenzar a tejer estos grannies. Para realizarlos necesitas un conocimiento en crochet que sea por lo menos de intermedio a avanzado, ya que vamos a utilizar algunos puntos complejos que son el punto en relieve. Si aún no sabes tejer, puedes dirigirte a mi canal de YouTube y ahí verás otros tutoriales para principiantes. Para comenzar voy a escoger esta vez un hilo de color claro para hacer el centro del granny. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de la siguiente forma. La hebra corta la vamos a colocar sobre el dedo índice y el dedo medio de la siguiente manera. La vamos a sostener y vamos a darle vuelta alrededor de los dedos formando esta X en la parte superior de nuestros dedos. Con la aguja la vamos a pasar por debajo de la hebra superior que se encuentra en tu dedo medio. La pones debajo y vas a enganchar para traerte la hebra que tiene enfrente. Das un pequeño giro y se te va a formar un anillito. Luego vamos a tomar esta hebra que está en la parte de atrás, que es la que está unida al ovillo todavía. La vamos a tomar como si quisiéramos hacer una cadena y la vamos a pasar a través del anillito que se nos había formado. Ahí. Y aquí ya tendríamos listo nuestro anillo mágico para comenzar. Ya tenemos una cadena tejida dentro de este anillo mágico. Ahora vamos a tejer dos más. Una y dos. Para tener un total de 3 cadenas. El siguiente paso sería tejer 2 puntos altos. Hago una lazada, entro en mi anillo mágico, saco una hebra de hilo, paso por las 2 primeras hebras, tomo hilo de nuevo y paso por las otras 2. Ese es el punto alto. Ya realicé uno, voy a realizar otro. Lazada, entro, saco, lazada, paso por 2, paso por 2. Ya tengo mi primer grupo de puntos altos. Estas 3 cadenas representan un punto alto, solo que está constituido por 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer otro grupo que va a estar constituido por 3 puntos altos. Un punto alto, dos puntos altos y este sería el tercero del grupo. Ya tengo 2 grupos de 3 puntos altos cada uno con una separación de 3 cadenas. Voy a ir cerrando esto un poquito para que me dé espacio para seguir tejiendo y voy a continuar. Ahora vendría nuevamente 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Hacemos otro grupo de 3 puntos altos. Y ahora vendría otra vez 3 cadenas de separación y un último grupo de 3 puntos altos para que sean en total 4.
Ya tenemos listos nuestros 4 grupos conformados por 3 puntos altos cada uno. Ahora vamos a hacer el cierre en la siguiente esquina. Vamos a jalar de la cuerdita corta del anillo mágico para cerrarlo un poco. Es importante no cerrarlo completo y dejar aquí un pequeño agujero. Y ahora vamos a hacer un punto alto ubicado en la tercera cadena que hicimos al inicio de la vuelta. Acá tenemos la número 1 en la parte de abajo, 2 y aquí en la tercera vamos a tejer un punto alto. Lazada, entro en esa cadena y ahí es donde voy a tejer el punto alto para cerrar el proyecto. Así nos quedaría el centro del granny, que sería la vuelta número 1. Vamos a tejer ahora a partir de aquí 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas representan un punto alto que estaría ubicado en esta esquina de nuestro granny o de nuestro cuadrado. Ahora vamos a tejer un punto alto doble. Es decir, que en lugar de pasar una lazada sobre la aguja, vamos a hacer 2 lazadas. Y esto lo vamos a introducir no aquí donde lo haríamos normalmente cuando hacemos un granny, sino en el huequito de la donita que les dije que en un principio había que dejar un espacio abierto. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con cuidado vamos a colocar la aguja de esta manera en la esquina y la vamos a introducir queriendo salir a través de esa donita. Repito este proceso. Hago como si fuese a entrar en esta esquina, pero voy a sacar mi aguja por la donita del centro. Estando aquí, agarro hilo y lo voy a sacar hasta aquí, hasta la parte inicial. Me van a quedar 4 hebras de hilo sobre la aguja. Vuelvo a tomar hilo y ahora sí comienzo a cerrar mi punto alto doble. Paso por las primeras 2, tomo hilo, paso por las siguientes 2, vuelvo a tomar hilo y cierro las últimas 2. Esto sería un punto alto doble que estuvo realizado entre esta esquina y el centro. Luego lo voy a volver a repetir para que se entienda mejor. Después de haber hecho este punto alto doble, vamos a hacer ahora un punto alto normal, pero esta vez lo vamos a tejer en esta esquinita. A veces hay que tomar el tejido e irlo moviendo para poder ubicar el espacio donde vamos a tejer. Lo vamos a hacer en esta esquina, la esquina que usaríamos normalmente para hacer un granny. Entonces hacemos nuestra lazada y nos metemos acá en nuestra esquinita grande que está como en la parte de atrás del punto alto doble y tejemos ahí un punto alto, sencillo. Listo, ya tenemos nuestra primera esquinita. Ahora vamos a hacer una separación de 3 cadenas y vamos a tejer otro punto alto en esta misma esquina donde tejimos el anterior. Ahora vamos otra vez, punto alto doble, hacemos 2 lazadas sobre la aguja y lo mismo, nos posicionamos en la esquina del granny, entramos y vamos a salir por el centro del anillo mágico, de esta forma. A veces tenemos que girar un poquito el tejido para poder venir, traernos el hilo que vamos a enganchar, sostenerlo y sacarlo. Nos quedan 4 hebras sobre la aguja, volvemos a tomar hilo, pasamos por las primeras 2, tomamos hilo, pasamos por las siguientes 2 y cerramos las últimas. Ya tenemos nuestro punto relieve de alto doble. Y ahora para terminar, un punto alto igualmente en la esquina. Acuérdense de venir y abrir un poquito el tejido para saber bien dónde estamos tejiendo. Aquí, en este huequito que se forma acá, detrás del punto alto doble que acabamos de tejer. Ahí hacemos un punto alto
normalito. Así debería quedarnos nuestra esquina, que sería un punto alto, que en realidad en este momento cuando lo estábamos tejiendo era 3 cadenas en lugar de un punto alto, pero es como si lo fuera. Un punto alto doble que va a salir a través del anillo del centro, otro punto alto que va a estar ubicado en la esquina exterior, 3 cadenas de separación y lo mismo a modo espejo. Un punto alto en la esquina, un punto alto doble que sale a través del anillo del centro y un punto alto en la esquina. Nos vamos ahora al otro lado, haciendo un punto alto en su esquina normal. Los puntos altos siempre van a estar ubicados en el huequito de la esquina tradicional de un granny. Y los altos dobles van a estar ubicados saliendo a través del anillo mágico. Entonces, comenzamos acá con el punto alto. De una vez. Vamos ahora con el punto alto doble que va a entrar por la esquina y va a salir por el centro. Tomamos hilo y lo completamos. Ahora vendría un punto alto en la esquina normal. Y 3 cadenas de separación. Un punto alto en la esquina normal nuevamente. Un punto alto doble que entra en la esquina pero sale por el anillo mágico, por el centro del anillo mágico. Recuerden siempre que esto es un punto alto doble, es con 2 lazadas. No vayan a hacer ahí un punto alto normal. Y ahora el punto alto normal sí va en la esquina. Listo. Ya terminamos nuestro otro lado. Bueno, lado no, en realidad esto es una esquina. Nos vamos a la siguiente esquina con punto alto de una sin hacer ningún tipo de cadena. Ahora vendría alto doble que entra en la esquina pero sale por el centro. Punto alto que entra en la esquina. 3 cadenas de separación. Y lo mismo que ya acabamos de hacer a modo espejo. Un punto alto, luego un punto alto doble en relieve y un punto alto en la esquina. Así se van a ir tejiendo cada una de las esquinas. Me falta esta esquina, la voy a tejer y volvemos. Ya terminamos de tejer nuestras 4 esquinas de nuestro cuadrado. Ahora vamos a cerrar esta vuelta que fue la vuelta número 2. Lo vamos a hacer en la tercera cadena de las 3 cadenas que hicimos al inicio. Contamos de abajo hacia arriba, 1, 2 y acá en la número 3 vamos a cerrar haciendo un punto deslizado. Listo. Ahora necesitamos rodarnos a la siguiente esquina que sería esta de acá, porque todas las vueltas las vamos a comenzar siempre en las esquinas. Para irnos hasta este punto lo vamos a hacer utilizando puntos deslizados. Voy a introducir la aguja en el punto de al lado, que sería el siguiente, y voy a hacer ahí un punto deslizado para irme rodando. Ya hice uno, voy a hacer otro en el siguiente, otro punto deslizado, y el tercer punto deslizado, que sería en esta esquina, lo voy a hacer agarrando un nuevo color. Con este nuevo color es que voy a hacer
el último punto deslizado. Siempre me gusta que esta hebra quede un poquito larguita para que la podamos esconder después. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí debemos cuidar estas 2 hebras que fueron la de la vuelta anterior, que era este verde, y la de la unión, que sería la color lila. Las vamos a colocar las 2 juntas como una parejita y las vamos a mantener siempre unidas al tejido, de manera que cuando vayamos tejiendo sobre estas 2 hebras y podamos esconderlo a través del tejido. Ya hicimos estas 3 cadenas, que son las que representan el primer punto alto de la secuencia que estábamos haciendo en la vuelta anterior. Ahora vendría un punto alto doble, que va a ser realizado igual que en la vuelta anterior en la esquina de abajo, solo que en la vuelta anterior él salía de aquí, del centro del anillo mágico. Ahora no va a ser así, ahora él va a salir de aquí, de la esquina anterior. Ya lo vamos a hacer para que se entienda mejor. Hacemos las 2 lazadas del punto alto doble, mantenemos nuestras 2 hebras que vamos a esconder y la aguja se va a posicionar en la esquina, ¿ok? Aquí va a entrar y va a salir por la esquina de abajo, acá. Voy otra vez. 2 lazadas sobre la aguja, entra en la esquina donde normalmente tejeríamos si fuera un granny normal. Vamos a entrar ahí, pero la diferencia es que vamos a salir ahora por la otra esquina que estaría abajo. Una vez que salimos, tomamos hilo y lo sacamos. Nos van a quedar 4 hebras y las vamos a cerrar como normalmente cerraríamos un punto alto doble. Paso por 2 y paso por 2. Listo. Ahora, un punto alto, recuerden siempre estas 2 hebritas que están atrás que hay que esconderlas. Un punto alto ahora en mi esquina, la esquina normal. Ahora vendrían las 3 cadenas y otra vez un punto alto normal en la esquina y ahora un punto alto doble que entra en la esquina pero sale por la esquina de abajo. Tomo hilo, cierro mi punto alto doble y ahora un punto alto, siempre escondiendo estas 2 hebritas atrás en la esquina. Y así ya nos quedaría lista por lo menos esta parte del granny. Me vengo aquí a la parte de atrás y ya puedo cortar la hebra de la vuelta anterior. Y también puedo cortar la que utilicé para unir y hacer el cambio del nuevo color. Y así puedo continuar tejiendo de forma más cómoda. Ya tenemos lista esta esquina. La cuestión ahora es que el granny, a medida de que va creciendo, va aumentando la distancia de los laterales para que él pueda hacer un cuadrado más grande. Entonces, en la vuelta anterior habíamos hecho únicamente 4 esquinas. Ahora vamos a hacer 4 esquinas y un lateral. En la siguiente vuelta serían 4 esquinas, 2 laterales y así sucesivamente los laterales van a ir aumentando. Para hacer el lateral en esta vuelta lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a ubicar este espacio que se encuentra aquí, justo en lo que sería el lateral. Y ahí es donde voy a tejer un punto alto. Listo. Ahora vendría el punto alto doble, pero ¿dónde lo voy a hacer?
lo voy a hacer en el punto del medio de la vuelta anterior donde habían 3 puntos altos. Para esto es necesario a veces venir a aflojar un poquito el tejido para poder ubicar esos 3 puntos. Aquí se ven. Estos son la primera vuelta que hicimos al inicio. Estuvo conformada por 3 puntos altos. Y el que vamos a tomar en relieve va a ser el que está en el medio. En este que está aquí. Hacemos 2 lazadas porque es un punto alto doble. Ubico mi punto del medio y lo voy a tomar en relieve. Es decir, de la siguiente forma. Así. La aguja lo levanta, lo trae hacia arriba. Tomo hilo y completo mi punto alto doble. Ahora, un punto alto en el huequito del lateral donde hicimos el primer punto alto, ahí al lado de él. Aquí no vamos a tomar nada en relieve y ya estaría listo este lateral. De este lateral vamos ahora a la otra esquina, haciendo un punto alto. Las esquinas nunca cambian, siempre el proceso va a ser el mismo para cada vuelta. Un punto alto doble que entra de la esquina pero sale por la de abajo. Un punto alto que entra en la esquina de forma normal. 3 cadenas de separación. Un punto alto en la esquina normalita. Acá. Listo. Ahora el punto alto doble que sale por aquí en relieve. Y el último punto alto en la esquina. Listo. Ya tenemos esquina, lateral, esquina. Ahora viene lateral. Ubico este huequito, este espacio que se forma aquí. Y ahí es donde comienzo a tejer un punto alto. Ahora un punto alto doble que lo voy a ubicar aquí en la vuelta anterior donde yo tenía mi grupito de 3. Voy a tomar el del medio en relieve. Así me lo traigo, lo elevo. Y ahí hago mi punto alto doble. Ay, perdón. De nuevo, lo tomo y termino el punto alto doble. Y ahora un punto alto en el huequito, en el espacio que se encontraba abierto donde comencé. Listo el lateral. Voy ahora con la siguiente esquina de la misma forma que hemos estado realizando las vueltas anteriores. Un punto alto doble, un punto alto, 3 cadenas. Un punto alto doble, un punto alto. El lateral, esquina, lateral, esquina y así hasta que lleguemos al otro extremo. Y así nos vendría quedando una vez terminada esta vuelta. Vamos ahora a hacer el cierre. Igual que lo hicimos en la vuelta anterior. Contamos la tercera cadena de las 3 primeras que hicimos. Aquí en la tercera de arriba es donde vamos a hacer un punto deslizado. Y así nos quedaría cerrado. Ahora necesitamos rodarnos a la esquina porque la siguiente vuelta comienza aquí. Nos rodamos con punto deslizado a través de los puntos que le siguen. 1, este sería el número 2 y el tercero, que sería en la esquina directamente, lo vamos a hacer incorporando el nuevo color. Me quedo aquí con la aguja dentro del espacio donde quiero tejer, tomo el nuevo color y aquí es donde hago el punto deslizado para añadirlo. Voy ahora a subir con 3 cadenas y un punto alto doble
igual que en la vuelta anterior, entro en la esquina y salgo por la de abajo. Ahora un punto alto, manteniendo junticos estas dos hebritas atrás para poder esconderlas. Tres cadenas de separación, otro punto alto en la esquina. Ahora el punto alto doble que viene por aquí como en relieve. Y el último punto alto que vendría en la esquina tradicional. Una vez terminada esta parte, podemos voltear y cortar estas dos hebritas que nos sobran acá. ¿Aquí? Como dije en la vuelta anterior, una vez que vayamos avanzando y aumentando el tamaño del granny, también van a aumentar la cantidad de laterales que hay. Entonces, si en la vuelta anterior hubo un lateral entre cada esquina, ahora van a haber dos laterales. ¿Cómo los ubico? Busco estos huequitos o estos espacios que se forman. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ya tengo acá mis dos laterales. Ambos los debo tejer. Hago un punto alto en el siguiente espacio más cercano. Y ahora el punto alto doble que iría. Ahora sí se nota mucho mejor el punto donde tengo que agarrar en relieve, porque va a ser el mismo que hice en relieve en la vuelta anterior. Entonces hago dos lazadas y voy a tomar este. Siempre voy a agarrar el que está así como sobresalidito, el gordito, que en realidad es un punto alto doble de la vuelta anterior. Lo tomo de la siguiente forma y hago ahí mismo otro alto doble. ¿Ves? Ya se nota mucho mejor. No hay que buscarlo como teníamos que hacerlo en la anterior. Ahora un punto alto en mi espacio normal y ya estaría lista este lateral. Voy con el siguiente. Me paso para el siguiente de forma normal haciendo un punto alto. Listo, mi huequito. Ahora un punto alto doble tomando este que está sobresaliente, que es un punto alto doble en realidad de la vuelta anterior. Y ahí hago mi alto doble. Y complemento haciendo aquí mi último punto alto de este lateral. Ya hicimos una esquina, un lateral, dos laterales y ahora vendría la siguiente esquina. La siguiente esquina se trabaja de la misma forma que hemos estado trabajando desde el inicio. Un punto alto doble. Punto alto doble y un punto alto. Ahí. Y un punto alto. Tres cadenas de separación. Pues esto no quiero tejer. Y otro punto alto, uno doble en la esquina y un punto alto. Voy a volver a explicar los laterales. Puede sonar un poco repetitivo, pero es necesario para poder hacerlo bien y que se vea el efecto relieve, que es lo que más llama la atención de este tipo de grannies.
Buscamos el siguiente espacio más cercano y hacemos ahí un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en relieve, tomando el punto relieve que está en la vuelta anterior, que en este momento es de diferente color. Y ahí es donde hacemos el alto doble. Y me sigue como una secuencia, ¿ves? Él busca como de formarse una vertical. Ahora un punto alto igualmente en mi huequito del lateral y ya estaría listo esta parte. Me paso a la siguiente con un punto alto y repito uno alto doble tomando este en relieve y el punto alto en el huequito de atrás. Generalmente él se encuentra como atrás del que acabo de hacer en relieve. Y de aquí me paso a la esquina como lo hemos estado haciendo desde el inicio. Lo voy a completar hasta llegar hasta este lado y les explico cómo cerrar. Ya terminamos de tejer todos los laterales y las 4 esquinas. Aquí para cerrar sería, cuento la tercera cadena y en esa voy a hacer un punto deslizado. Y de aquí en adelante lo único que queda es repetir la secuencia de las vueltas. Es decir, que si aquí tejí 4 esquinas y 2 laterales, ahora en la siguiente me van a tocar 4 esquinas y 3 laterales. Aquí se ven 1, 2 y 3. Esto que yo acabo de hacer es una versión pequeña de lo que sería este granny. La diferencia es que aquí tejí 2 vueltas de color verde, 2 vueltas de color lila y una sola vuelta de color naranja. Aquí fueron 2 vueltas verde, una lila y una naranja. Cuando vayas a tejer tu versión del granny, te recomiendo que utilices colores contrastantes como los que yo acabo de usar para que este efecto en relieve haga resaltar mucho más el proyecto. También puedes probar utilizar colores fríos con colores cálidos para acentuar esta armonía visual. Estos grannies son perfectos para tejer mantas, cojines o incluso proyectos como este cardigan. Este es un modelo de granny distinto. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que te trajera también el tutorial de este proyecto. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas de los próximos proyectos.